Es más que evidente que el tema de los presos políticos fue la máxima o el castigo más importante aplicado durante el chavismo, particular y especialmente en el periodo en el que estuvo Nicolás Maduro a la cabeza. El gobierno de Donald Trump le ha dicho al régimen que dirige de facto Delcy Rodríguez, suelta a los presos. Y otra vez, por supuesto, el chavismo rendido, vencido y derrotado ha decidido menearle la cola al imperio al que antes escupía y ha anunciado que va a liberar unos presos. Sin embargo, casi 24 horas después del anuncio, todavía no liberan esos presos. Y en medio de todo esto, vuelve el recuerdo de lo que en el pasado vimos en liberaciones de presos políticos que siempre eran liberados con el esquema de la puerta giratoria. ¿Estamos en presencia de eso otra vez? El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas plenipotenciarios, tiranos, que han secuestrado del pueblo lo que quiere, y lo que están haciendo es, con la cúpula podrida de las Fuerzas Armadas, machacando a la población. Entonces seguimos presos, igualito, afuera o adentro. Claro. Seguimos presos igualito, afuera o adentro, decía el difunto Vasco da Costa. Y yo creo que es importante hoy revisar lo que han hecho con los presos y por qué hay que exigir que los liberen a todos. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Orden. Gracias por estar acá. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con más información, con más opinión. Recordándoles siempre que la fase superior de la izquierda es el crimen y que si los dejas entrar, no los verás salir por la buena. Que no te llegue un cañonazo para entenderlo, mosca. Gracias por suscribirte al canal. ¿Ya te suscribiste? Dale al botón de suscribirse. Dale al botón de suscribirse. ¿No le has dado? Dale. Dale. Ajá. Sí, porque ves este programa todos los días, pero no te suscribes. Tienes años viendo el programa y no te has suscrito. Ni le das like. Dale like, que con eso nos ayuda mucho. Dale like al programa. Dale. Ok, gracias. Gracias por ayudarnos a seguir, gracias por ayudarnos a crecer, gracias por permitirnos seguir creciendo, llevando lo que sabemos hacer, el análisis de lo que está ocurriendo y de lo que está frente a nuestra vista. Porque lo que está a la vista no necesita anteojos. Amigos, el chavismo no ha caído, pero anda caminando como Chávez por el piso 5 del hospital militar. Estamos hablando de una organización criminal a la cual se le ha aceptado un golpe lo suficientemente fuerte como para que anden caminando como zombies. No reaccionan las bases, no reaccionan los cuadros bajos, es decir, los concejales, los directores de instituciones bajas en los municipios, los alcaldes. Esa gente anda que no sabe qué fue lo que pasó. Aquí hay una buena cantidad de gente que todavía no reacciona ni sabe qué fue lo que pasó. No hay todavía una cifra oficial de muertos. No hay todavía información con respecto a qué había en los sitios que fueron bombardeados. Empiezan a salir unas informaciones rarísimas ahí de una cantidad de gente que tiene mucha información que no debería tener. Por ejemplo, el caso de Diosdado Cabello, diciendo que a Cilia Flores no se la iban a llevar, pero que cuando Cilia vio que se llevaban a Maduro, dijo, no, si se llevan a mi marido, me llevan a mí también, y que ella se fue con él, porque ella es Dulcinea del Toboso. Historias con respecto a los hijos de ciertos generales. Parece ser que hay unos generales chavistas cuyos hijos, como prueba de lealtad, también oficiales militares, estaban sirviendo en el regimiento de Guardia de Honor y casualmente la noche de la extracción de Nicolás Maduro, los niños no estaban de guardia, sino que habían pedido el día libre. Mucha extrañeza le ha causado al chavismo que el congorocho, el bicho este que no se separaba nunca de Nicolás y de Cilia, que era el fulano Escalona, no haya sufrido ni un rajuño ni haya estado con ellos en el momento de la extracción. Todo el mundo se pregunta dónde estaba Diosdado Cabello. Todo el mundo se pregunta por qué nadie estaba donde debía estar.
Y por supuesto, todo el mundo se pregunta por qué después de un ataque por fuerzas extranjeras al territorio de Venezuela y a una extracción del líder de ellos, de su revolución, que decían ellos que era invencible, lo han extraído, se lo han llevado y lo han mostrado encadenado, humillado y en chancleta. Una cosa, o sea, nunca habíamos visto la humillación en una chancleta. Es decir, a este tipo le pusieron una chancleta y un gorro de Mickey Mouse y lo sentaron esposado con su inmensa humanidad y con la desdentada de su mujer al lado. Y entonces es allí donde uno dice, oye, ¿y esto, cómo ocurre esto sin que haya un gran movimiento interno en el chavismo exigiendo la destitución y pase a proceso judicial de el general o mayor general Padrino López, que es el ministro de la Defensa? Padrino López debería estar en este momento sometido a un consejo de investigación si en Venezuela hubiese ley. Porque si el ministro de la Defensa durante los últimos 10 años no logró evitar que ocurriera algo como esto, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de Padrino López. Tiene 10 años siendo ministro de la Defensa y no hay un sistema de defensa. ¿Quién es el responsable? Padrino López. ¿Por qué Padrino López no ha sido destituido y pasado a juicio? Por incapaz, por decirlo menos. ¿Por qué el soberanísimo ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Paz, Soberanía y el ñame pelado llamado Diosdado Cabello, jefe de todos los servicios de inteligencia y contrainteligencia, de inteligencia militar, civil, SEBIN, CONAS, no sé qué, no sé cuánto, todas esas siglas estúpidas? ¿Por qué ese señor, siendo el jefe de la inteligencia, de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, no hizo su trabajo? Entonces es aquí donde al chavismo hay que decirle, o ustedes tienen de jefes unos traidores o tienen de jefes unos ineptos, y por donde quiera que la mire Catalina Tuerta. Te lo vengo diciendo hace días. Entonces esa discusión parece ser que el chavismo no quiere darla porque los miedos son demasiados. Yo le decía hoy a una persona, porque entonces están dentro de Venezuela, no, vamos a hablar por Signal mejor. Y le dije, ¿para qué vas a hablar por Signal? ¿Por qué te vas a cohibir de poner un estado de WhatsApp? Estos bichos no pudieron defenderse de nadie. No hay manera de hacer nada. ¿Que van a sacar los colectivos? Que los saquen. ¿Que van a hacer? ¿Van a matar gente? ¿Van a meter gente presa? Sí, échenle bola. Este es el momento preciso en el que ustedes tienen que comerse la flecha para que vean cómo les va a aparecer un dronazo un día de esto. Yo me divertí muchísimo escuchando un audio que yo no sé si es verdad. No he podido verificar su autenticidad, su veracidad, pero si está actuado, me parece una maravillosa actuación, les daría el premio Oscar, que es de un supuesto colectivo del 23 de enero echando el cuento de lo que vivió. De cómo los helicópteros disparaban unas ráfagas horribles que ellos se escondían. De cómo un estúpido intentó disparar un misil Igla y el dron se devolvió y lo pulverizó y lo convirtió en ni siquiera los convirtieron sí, o sea, no en polvo, los convertían en melaza. O sea, los tipos quedaban como si fuese las comiquitas estas cuando al coyote le pasa por encima una piedra. Bueno, así quedaban los tipos esplayados y estampados en el asfalto. Y entonces ni siquiera los pueden recoger porque quedan sumergidos en el asfalto. Y entonces habría que quitar el pedazo de asfalto completo para llevar a los tipos para la funeraria. Eso es lo que de palabra más, palabra menos cuenta este bicho, que yo no sé si eso es verdad, no sé si ese audio es veraz, no sé quién es la persona que lo narra, pero yo sinceramente me divertí muchísimo escuchándolo. ¿Por qué no se está dando esa discusión a lo interno del chavismo? O de repente se está dando y nosotros, por supuesto, que no estamos allá adentro, no sabemos que eso se está dando. Pero ¿se atrevería Diosdado Cabello a ir a un acto público donde no lleven al público arreado, sino que el público vaya por su cuenta y que la gente le empiece a gritar traidor? ¿Se atrevería Padrino López a hacer una reunión con militares que sean ideológicamente chavistas, rodilla en tierra y tal, y que empiecen a gritarle, mira, chico, o sea, tú eres un traidor, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Dónde estabas tú? Yo creo que esta gente es de plastilina, esta gente no aguanta una sacudida. Cosa que me parece importante e interesante porque estamos hablando de un atajo de ratas. Estamos hablando de unos bichos que simple y llanamente no hay manera de comprenderlos como otra cosa que como delincuentes. Y están dando la talla. A mí me parece que cuando se decía que estos bichos eran unos delincuentes, uno tenía más o menos una idea
de hasta dónde llegaba su carácter delictivo. Pero uno siempre se quedó corto, porque normalmente los malandros cuando llega la policía se ponen por debajito y le dicen sí señor agente y tal, y se entregan, no sirven. Cuando los están desarmados, los tipos se van para el piso. Bueno, estos no solamente se fueron para el piso, sino que pasaron de decir su lema, rodilla en tierra, a decir señor Trump, voy a poner las 2 rodillas en la tierra y voy a abrir la boca. O sea, estamos hablando de unos tipos que, inclusive desde el punto de vista político, si fuesen políticos, están quedando en ridículo. Y han matado a una serie de mitos, se han muerto con esto que ocurrió aquí. Amigos, se murió el mito del aparato policial cubano, del aparato militar cubano y del apoyo y el apresto cubano para el combate. Esos militares castristas que mandaron a Venezuela, los mandaron fue a chulearse al país y a justificar el chuleo, porque a la hora del combate fueron los primeros que dejaron estampados en el asfalto como si fueran unas barajitas. Ahí quedaron convertidos en melaza, mezclados con el asfalto. Y las famosas avispas negras, que si no sé quiéncito, que si no sé quién más, todos esos bichos están. Los famosos drones iraníes, ¿ustedes se acuerdan de la fábrica de drones iraníes? Yo me acuerdo que había un poco de pendejos aquí que le escribían a uno, no, Daniel, tú estás desinformado porque ellos tienen unos drones y ellos tienen una vaina tal. Y yo me pregunto ahora, ¿dónde están esos drones iraníes? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas vainas de defensa? Que tienen no sé cuántos iglas. Ni uno solo lograron disparar con éxito, amigo. Ni uno solo. Se cayó el mito del apoyo ruso. Se cayó ese mito. Se cayó el mito de la Unión Popular Cívico, Militar y Policial. No lograron hacer ni una sola acción de valor. O sea, no hay un solo cuento, ni una sola anécdota de valor. De que diga, no, mira, este tipo fue el que agarró la vaina y oye, sí, lo mataron, pero el tipo se llevó a 5 gringos él solo por el medio. No, esa historia del Ledesma, no, el que tiene los llenos, no, del Ledesma aquel de Caracas que se enfrentó a los españoles y tal, y que fue y tal, y se enfrentó ahí, y quedó su nombre inscrito en la historia de Caracas, como un tipo que perdió, pero se enfrentó. No, eso no existe. Eso no existe en otra ocasión. Todos corrieron. Y corrieron lejos. Bien lejos. Casi llegan a Escocia. Como puedes llegar tú, porque hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Las ganas que tengo yo de volverme a ir a Escocia para pasar un maravilloso carnaval. ¿Por qué no? Un maravilloso 12 de febrero. O el 2 de febrero. Candelaria hermosa, brillante lucero. Fuiste Aparecida el 2 de febrero en Escocia. Para allá podemos ir. Organiza ya tus vacaciones soñadas en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Recuerda que Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento, hoy. Mañana puede ser demasiado colectivo del 23 de enero escuchando el ruido de un helicóptero. ¡Ay! Demasiado tarde. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que tú vayas. Y si se trata de garantizar, escucha bien, si se trata de garantizar tu patrimonio en los Estados Unidos para que quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno, en una corte sucesoral, el fideicomiso en vida es la opción que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Sale Nido de Paloma, que es el nuevo nombre que tiene Colotordoc, el hermano y titiritero de Delcy Rodríguez, y hace la siguiente declaración, atención. Noble pueblo de Venezuela, queremos informar que a sugerencia del trabajo realizado por el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz de Venezuela, el gobierno bolivariano, como un gesto unilateral para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social. Todas y todos somos venezolanas y venezolanos, todas y todos nos amparamos
bajo el mismo cielo hermoso de esta república, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno nacional, y a los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. No sé si hay... Usted escucha, por supuesto, a esta lacra en este performance y usted siente que está hablando un estadista, un tipo pacífico, un regenerador de la república, ¿verdad? Un alto diplomático, un hombre que comprende la realidad en la que se encuentra el país y que está dispuesto a reconciliar a una nación herida. No, usted es una rata, porque ese poco de presos que están ahí están presos por él y por todos ellos. Lo que pasa es que ahorita se van a hacer los Willie May. Esta gente va a tardar muy poco en hacer lo que se hacía en tiempos pretéritos. Cada vez que llegaba un nuevo presidente, pasaba 2 años echándole la culpa al gobierno anterior. No, es que aquí se hicieron las cosas muy mal. No es que aquí el gobierno anterior, no es que aquí el presidente anterior. Y así pasaban 2 años. Hasta que ya el cuento se acababa. Entonces ahí sí empezaban. Entonces estos bichos van a pretender le van a echar la culpa a Maduro a todo. Cuidado que le van a echar la culpa a Maduro a todo, ya tú sabes. Estos presos los dejó aquí Maduro. Nosotros no sabíamos. Nosotros no teníamos ni idea de esta situación. Pero esto, además, se hace este anuncio. Y yo aquí quisiera decir algo porque de verdad considero que esto es importante, amigos. Yo no quiero aquí colgarme ninguna medalla porque sinceramente no me interesa. Además de eso, el tema de los presos políticos, los casos de los presos políticos son lo suficientemente dramáticos como para uno estar diciendo que uno hizo algo o lo dejó de hacer. Pero quiero decir esto. Durante 10 años, desde el año 2014, nosotros estuvimos, Neomar Hernández y este servidor, en la emisora Radio Caracas Radio 750 AM en Caracas. Todos los martes hacíamos una sección de los presos políticos donde visibilizábamos los casos de la gente que estaba presa. Hablábamos con sus familias, hablábamos con sus abogados, hablábamos con sus amigos, hablábamos con los presos que eran liberados, con sus familiares, con sus hermanos, etc. Hubo inclusive momentos en los cuales yo planteé una realidad. Habían presos que no eran amigos míos ni me simpatizaban, pero estaban presos. Y yo dije, mientras esté preso, yo tengo que entrevistar a su familia. Por esa razón es, y no me podrán desmentir sus familiares, que a pesar de que yo tenía todas las previsiones con respecto a Raúl Baduel, durante el tiempo que Raúl Baduel estuvo preso, cada vez que sus familiares, abogados relacionados, pedían expresar sus preocupaciones sobre su prisión en el programa, iban y lo expresaban. Después nos caía a nosotros todo el barril de mierda de que cómo es posible ese bicho. Sí, pero está preso. Lo mismo con Leopoldo López. Igualito con Leopoldo López. Y con otros personajes que de alguna manera eran controversiales por su forma de ser. En el programa inclusive se hizo campaña por la libertad de todos los presos políticos y en algunas ocasiones nos invitaron a eventos por la libertad de algunos presos políticos. En una ocasión fui moderador de un evento por la libertad de Lorenza Lé en el Diario Nacional de Caracas, en la sede que le quitó, por cierto, el régimen se la quitó al Nacional, se la robó, y en el año siguiente el moderador fue Neomar Hernández porque ya yo no me encontraba en el país. Es decir, a mí no es que me voy a colgar una medalla con esto, sino que si algo recuerdo yo haber manejado tantos casos fue el tema de los presos políticos. Y estos son unos temas muy delicados. Es un asunto muy delicado porque está implicado, número uno, la libertad de una persona e inclusive a veces hasta su vida.
Número 2, está involucrado la seguridad de su familia, porque muchas veces la familia, por denunciar o por decir algo, puede tener problemas en la familia o puede causarle problemas a su familiar detenido. Ejemplo de esto, Marcelo Croatto. El abogado Marcelo Croatto cae preso y se convierte en preso político porque, siendo abogado, fue a defender a un vecino, creo que era el caso, o a un amigo de él, que había sido detenido en el marco de las protestas, y cuando él llegó a presentarse como el abogado de un detenido, lo dejaron preso también. Es decir, a veces había casos de presos que los familiares nos decían no queremos que se toque el tema porque tenemos miedo, y uno respetaba eso. Entonces es un tema tan delicado que además involucra la esperanza de la gente. Cuando dice que van a liberar a los presos, empezaron entonces, porque los vendehumos se quedaron sin trabajo, entonces empezó gente irresponsable, quizás algunos de buena fe, a escribir las listas. Los liberados son fulano, mengano. Y empezaron a salir abogados y organizaciones a decir, no tenemos constancia de que hayan sido liberados. Nadie sabe si han sido liberados. Yo les digo que hablé personalmente con la esposa con Irene Olazo de Caguaripano. La esposa del capitán Caguaripano fue una de las primeras personas a la que le escribí. Y le dije, ¿se sabe algo? Me dijo, no tenemos nada confirmado. Además, le escribí a Raúl Baduel, hijo, a preguntarle por su hermano Josnar Baduel. Y le pregunté si sabía algo. Me dijo, no sabemos nada. Hablé con gente relacionada al caso de los policías metropolitanos. Me dijeron, no hay nada confirmado. Pero entonces en las redes empezaron a decir, no, fueron liberados, fulano, mengano, menganejo, no sé qué. Hablé con los familiares de gente a la cual les conozco para preguntarles si se sabía algo, y no se sabía nada. Y hasta el momento que estamos hablando, solamente se tiene certeza de la libertad de 11 personas. Pero es que además hay otra cosa que aquí no se dice. Que es que hay gente que está presa y no se sabe porque usted no los conoce, yo tampoco. Hay una cantidad de gente que está presa que ni siquiera su familia sabe que está presa, los dan por muertos. Gente que no ha sido presentada, que no ha sido acusada de nada, sino que en algún momento lo agarraron preso, y como en Venezuela no hay justicia, ahí se están disecando en una celda. Y por eso a mí me pareció importante el día de hoy escuchar la palabra de un hombre que ha sido uno de los hombres, debo decir, es uno de los hombres más valientes que yo he conocido en mi vida. Y no lo digo porque ya no esté entre nosotros en el mundo terrenal. Lo digo porque de verdad escuchar a Vasco da Costa era escuchar a una persona que parecía que no conocía el miedo, que parecía que estaba insuflado de una fuerza sobrenatural para enfrentarse a los peligros que podía traerle el ser uno de los opositores al régimen chavista más radicales que he conocido yo en mi vida. Vasco da Costa estuvo preso en 7 ocasiones. La última vez sufrió tantas torturas, malos tratos y condiciones penosas que al salir de la cárcel salió muy enfermo y falleció. Yo creo que la muerte de Vasco da Costa no se le puede llamar muerte, fue un asesinato en cámara lenta. Y Vasco da Costa sale libre en una de esas ocasiones, y al salir le pedimos que fuera al programa, y fue él junto a el amigo Santa María. Vasco da Costa nos acompañó en nuestro programa en la sección de los presos políticos que hacíamos todos los martes, y nos dio un relato tan importante sobre lo que significaba la cárcel política en el chavismo, que yo creo que en este momento viene muy bien escuchar la palabra orientadora de Vasco da Costa, que creo que está más vigente que nunca. Mira, tú acabas de decir una gran verdad. Nosotros salimos de la prisión, pero el problema es que Venezuela entera está en una prisión comunista. Nosotros tenemos un proceso loco, absurdo. No hemos iniciado juicio. Tuvimos la audiencia la semana pasada, nos mandaron para febrero. Pero estamos en libertad. Estamos fuera de las cárceles. Y realmente es una espada de Damocles que ponen encima de uno, porque pretenden que uno se calle la boca. Pero yo considero que el futuro de Venezuela es de los venezolanos, Daniel. Y nosotros vamos a ser libres si no nos callamos la boca, y si vamos para adelante, y si denunciamos esta tiranía comunista, y si denunciamos un absurdo como es la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el prisionero peor que existe, porque el punto fundamental de la democracia
es la libertad, la igualdad de todos frente a la ley. La debilidad es el juego de las mayorías, es las elecciones. Eso es lo que no entiende la gente. Eso es lo que Chávez metió y es falso. Y eso es lo que esta monstruosidad ha hecho la tiranía. ¿Por qué? Porque si mañana, por ejemplo, el 90% de la población vota que se puede esclavizar a los chinos o se puede matar a los judíos, eso no es democracia. ¿Por qué? Porque va contra la igualdad frente a la ley y porque va contra los principios fundamentales de nuestra civilización. Nosotros tenemos ellos lo confiesan su crimen, ¿cómo que dicen? Dictadura de la mayoría. No, pero ellos, ¿cómo llaman la Asamblea Constituyente? Ellos lo llaman plenipotenciaria. O sea, un poder por encima de todo. Sí. Eso es tiranía. Bueno, confesado por ellos. Ellos preguntan por qué los llaman tiranos. Porque ellos se dicen supraconstitucionales, plenipotenciarios, tiranos que han secuestrado del pueblo lo que quiere, y lo que están haciendo es, con la cúpula podrida de las Fuerzas Armadas, machacando a la población. Entonces seguimos presos, igualito, afuera o adentro. Claro. Y es aquí, seguimos presos, porque es que el gran planteamiento es que la liberación de los presos políticos en realidad es un cambio de celda, porque Venezuela completa es una cárcel. Entonces te sacan del retén en el que estés a la calle y en realidad tú sigues estando en detención. Yo creo, amigos, que en medio de todo esto hay una locura desatada, infame, que como tienen al chavismo corriendo y meneando la cola frente al imperio al cual tanto escupían y al cual tanto le gritaban, que no se han dado cuenta de que están jugando un juego muy peligroso en el que penden de un hilo, porque si algo no tiene el chavismo en este momento es la capacidad de volver a meter presa a la gente. El chavismo en este momento no se puede lanzar una jornada como la que se lanzaron en el 2024, en julio y agosto, metiéndote presa a 2.000 personas a nivel nacional. El chavismo no tiene en este momento la capacidad, la fuerza, la línea de mando ni los recursos para lanzarse una jornada de represión incansable como la que se lanzaron en el 2017 contra la rebelión popular que hubo en el país en aquel momento. No tienen esa capacidad. ¿Cuál es el problema? Que son un muerto viviente, pero no tienen oposición porque se encargaron de construir una oposición falsaria a su medida. Fíjense, no aparece por ninguna parte, ninguno. Bueno, porque es que hay miedo y tal, no sé qué. Sí, pero un organismo, una resistencia organizada, en este momento estaría saliendo a la calle. Nunca hubo resistencia organizada. Nunca la hubo. Y si la hubo, la arrasaron, la infiltraron, la acabaron. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. Y es importante tenerlo presente porque cuando usted revisa el argumento que soltaba esa oposición dirigida por María Corina Machado, que decía que solamente el 20%, imagínate, que solamente el 20% de la Fuerza Armada estaba irremediablemente perdida, que el 80% de las Fuerzas Armadas estaba del lado de la libertad de Venezuela porque ellos habían ganado las elecciones en Fuerte Tiuna. Y lo que yo me pregunto es, pero espérate un momentico, y si ese 80% está a favor de la libertad, ¿por qué cuando entraron los marines, cuando entraron los Delta Force, cuando entraron los helicópteros, cuando entraron al territorio nacional y se llevaron a Maduro, por qué ese 80% de la Fuerza Armada no tomó el control de todo el país y dijo aquí se acabó todo y los gringos se llevaron a bueno, nosotros nos llevamos a todo esto que están aquí y los mandamos por el paredón? ¿Por qué no pasó eso? Porque era mentira. En este momento no hay manera alguna de que el chavismo pueda desatar una ola represiva. No tienen cómo hacerlo. No tienen cómo hacerlo sin desatar la furia del verdadero jefe de Venezuela, que es Donald Trump. Y yo creo que aquí, cuando se habla de los presos políticos, se habla pero no se comprende. Porque no se trata de presos cualquiera. Y esto es importante que se sepa internacionalmente. Es que no es que están presos con un juicio justo, con un fiscal, con un abogado, etcétera. No, es que están presos sometidos a unas condiciones que Vasco da Costa nos narró de primera mano en esta entrevista que le hicimos en Radio Caracas Radio. Mira, la circunstancia más difícil fue la época de hambre en el 26 de julio, donde uno comía comida con gusanos. Los cambures, se come la concha para poder alimentarse cuando aparecía un cambur. El agua infecta. No había manera de tomar agua. O sea, pero son muchas situaciones. Pero fíjate tú,
el problema de la tortura en las cárceles, yo creo que hay que darle la visión correcta. El problema es que es sistemático, hecho por la autoridad, la psicológica y la física, porque no solo psicológica. Por ejemplo, hay un palo gigante que es donde masacran a las personas, que se llama Derechos Humanos, en todas las 3 cárceles que fui. Igual. Y el director de Tocuyito, Giancarlo Suárez, con derechos humanos, dice: aquí se respetan derechos humanos, y ¡fácata! Y tienen otro para los que dicen que están enfermos, que se llama Tamel. ¿Estás enfermo? Toma Tamel, ¡pácata! Electricidad. Ya va, espérate un momentico. Tú me estás hablando literalmente de que tienen un palo y el palo dice derechos humanos. Y dicen: aquí se respetan los derechos humanos. ¡Pah! Al que se queja y te dan con el palo que dice derechos humanos. Y al que dice que está enfermo le dan con un palo que dice Tamel. Así es. ¿Y cómo es eso de la electricidad? Bueno, tienen unos tábanos porque los más grandes nudos, por ejemplo, en Tocuyito, para hablar. A mí no me pegaban porque había toda la propaganda. Pero había prohibición porque los presos, respondiendo un poco a lo que tú decías antes, los presos eran los que me defendían a mí frente a la autoridad. No es solamente que eran los que me defendían, los comunes. Entonces llega y el que hablaba conmigo, el tipo lo colgaba desnudo, le echaban agua, le daban una paliza con derechos humanos, una brutal paliza con derechos humanos, y le metían electricidad. Dice: esto es por castigo por hablar con... O sea, para aislarte del resto de la población y convertirte en enemigo de los demás. Sí. Bueno, no lo consiguió, consiguió lo contrario, porque los presos estaban claros Claro, de lo que era eso. por supuesto. Pero, o sea, son cosas tan monstruosas. Ustedes están escuchando, señores. Señores izquierdistas europeos. Les voy a repetir. Cuando un preso político se quejaba por sus derechos humanos en una cárcel en Venezuela, había un garrote que decía derechos humanos. Le decía: ¿tú quieres derechos humanos? Toma derechos humanos. Le daban una paliza con los derechos humanos. Eso pasaba. Para que vengan a mí a estarme echando cuentos a estas alturas sobre el derecho internacional y el respeto al derecho de los pueblos y el derecho de gentes, etcétera, etcétera. Vayan ustedes a joder a otros, ¿sabes? Vayan ustedes a joder a otros. Sabandijas, lácaras. Que por cierto, otro de los hombres valerosos que se alzó contra esta tiranía fue Óscar Pérez. Estamos, bueno, ya no quiero decir nada porque ya hay fecha. Ya hay fecha. Y eso se lo debemos a todos los que nos ayudaron a seguir y seguimos colectando, porque todavía nos queda el esfuerzo por lograr llevar esto a la mayor cantidad de pantallas grandes en distintas partes del mundo. Estamos en eso. Y tu apoyo y tu aporte, tu donación es posible para que el documental de Óscar Pérez llegue a todas las pantallas. Ya hay fecha de estreno, pero necesitamos el impulso final para hacer toda esta labor de carpintería que requiere poner este documental en distintos sitios. El documental de Óscar Pérez será posible con tu apoyo. Haz lo posible. Tengo que decirte que en los Estados Unidos hay que declarar impuestos. Por cierto, que la gente de Easy Tax to Go ha lanzado la iniciativa Easy Advance. ¿Qué es el Easy Advance? Que tú declaras tus impuestos con Easy Tax to Go, y si te toca una devolución de dinero por los pagos de impuestos, esa devolución de dinero, la gente de Easy Tax to Go te la puede hacer con el apoyo de una institución bancaria que ha ayudado a crear esta iniciativa Easy Advance. Con eso, en lo que hagas la declaración, te dan tu plata, y así no tienes que estar esperando por la gente de el IRS y esa devolución. Por supuesto que la devolución tiene condiciones hasta $6,000, pero bueno, son $6,000 para nada. Si a ti te toca una devolución mayor, bueno, esa devolución mayor tendrás que esperar el IRS, pero tendrás un adelanto de esos $6,000. Mira, es interesante esta iniciativa porque muchísima gente lo que espera cada año es declarar sus impuestos por tener su devolución. Y por supuesto que el tenerlo con la gente de Easy Tax to Go y su programa Easy Advance es una maravilla. Habla ya con la gente de Easy Tax to Go para tu declaración de impuestos con su analista estrella Merán Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Ricardo Pérez te lo vuelve a repetir: si está caído hay que levantarlo, si está pequeño hay que aumentarlo.
Si está muy grande y fastidia, hay que reducirlo. Pero es que la cirugía estética es una rama de la medicina a la cual no hay que tenerle miedo. Usted va a andar por ahí con esas ojeras como Diosdado. Usted va a andar por ahí con esos juanetes como los de Celia. Usted va a andar por allí con esos cachetes como los de Nicolásito. No, usted puede ponerse como quiere estar, de una manera armónica, como lo va a enseñar el doctor Ricardo Pérez, que es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Ni hablar, no vengas aquí a hablar chimbo, no vengas aquí a hablar feo. Aquí hay que hablar correctamente como nos enseña Eduardo Villegas. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas. Es Eduardo Villegas el que te va a ayudar a entender que el proceso de comunicación efectiva es el que te permite avanzar en tus áreas de trabajo. Al vendedor no le bastan con tener herramientas de venta, tiene que también tener unas herramientas efectivas de comunicación. Háblalo ya con tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Ay, Dios mío. Tantas cosas, ¿vale? Tantas cosas que uno quisiera decir. Yo quisiera decir, por ejemplo, que si usted le quiere mandar a Nicolás Mamaloduro, le quiere mandar un frasco de vaselina, entonces lo puede mandar con la gente de Farmacia Gardens. Pero no, porque esto es serio. En cualquier parte del mundo en el que usted se encuentre, si requiere mandar un medicamento a Venezuela, la gente de Farmacia Gardens puede trabajar con usted para que, en efecto, ese envío de medicamentos sea posible. Usted lo paga en el país en el que está. La gente de la Farmacia Gardens le recibe el récipe venezolano y le envía el medicamento al familiar en Venezuela. No es que se lo va a mandar a usted en otro país porque usted lo mande, no, se lo manda en Venezuela. Pero si usted está dentro de los Estados Unidos y requiere algún medicamento o que lo traten bien en una farmacia, que a veces está complicado en estas grandes cadenas de farmacias, la gente de Farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, que te vende el medicamento allí en su sede en Miami y te lo manda a cualquier parte de los Estados Unidos. La Farmacia Gardens, farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Para mí hablar con Vasco da Costa era interesantísimo porque era un tipo que además de eso tenía una vasta cultura y tenía una comprensión de la política que yo se la he visto a muy poca gente. Y yo creo que los mensajes que dejó en esta entrevista vale la pena volverlos a escuchar. ¿Qué significa resistir estando preso? Mira, yo preso continúo haciendo lo que hice afuera. Un poco repitiendo también lo anterior. Yo formé gente. Uh-huh. Yo te puedo decir que las 3-4 cárceles que yo pasé, la mayoría era oposición. Y prohibido porque no podía. Yo daba clases, yo enseñaba lo que era la democracia y hablábamos y veíamos la monstruosidad de este gobierno. Uh-huh. Es que ellos meten preso por cualquier cosa. Yo nunca he hecho una ilegalidad. Y he estado 5 o 6 veces preso. Porque a mí Chávez también me metió preso. Uh-huh. Simplemente por temor. Porque le digo las cosas que son de frente en la cara a esos tiranos. Has estado 5 veces preso en todo el régimen chavista. Sí. Has entrado y salido de la cárcel. Sí. Lo que pasa es que Chávez era un poco más inteligente que este pobre tipo. Ah. Y entonces me dejaba máximo 2 meses. O sea, se le pegó el disco. Te tenían anotado, ya lo puedes soltar. Esa pregunta que me acaba de hacer, me lo hubiese hecho la primera vez. Todavía, pero no, o sea, la lucha es fuera de la cárcel, dentro de la cárcel. La lucha es para libertar a Venezuela. La lucha es para sacar esta tiranía inmunda, ilegal, ilegítima, inmoral. Más nada. Ahora, cuando tú dices todas esas cosas y cuando mantienes tanto tu ánimo y tus ganas de luchar contra este régimen, la gran pregunta que se puede hacer cualquiera que te escuche dice, oye, pero este hombre no estuvo preso, este hombre no le da miedo. 3 años y casi 3 meses. Este hombre, ¿cómo es eso que lo han metido preso 5 veces? No, sí hay miedo, mira, sí hay mucho miedo, no te voy a decir que no. Pero como yo lo he dicho a quienes me preguntan, los hombres valientes son los que dominan su miedo. Y los hombres cobardes son los que se dejan dominar por el miedo. Y Venezuela va a triunfar y va a ser liberada por los hombres y las mujeres valientes de este país. Ese era Vasco da Costa, genio y figura. Vasco da Costa lamentablemente fallece luego de haber padecido los carcelazos a los cuales los condenó el chavismo. El último de ellos, por cierto, fue después de esta entrevista. Unos meses después volvió a ser encarcelado. Vasco da Costa nos dejó muy temprano porque pudo haber aportado muchísimo a la confección de un verdadero movimiento de liberación nacional.
A su hermana Anita da Costa le envío un saludo, hermana y colega Anita da Costa, a la cual yo llamaba, al igual que a Mónica Santamaría, las super hermanas, porque estaban siempre trabajando por el caso de la libertad de sus dos hermanos. No han descansado, de hecho, siguen clamando por la libertad de los presos políticos, a pesar de que ya no tienen familiares presos. Pero aquí ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de la famosa puerta giratoria, que parece que hay gente que no sabe lo que es el concepto de la puerta giratoria. La puerta giratoria, o sea, que usted entre en la puerta giratoria, es que la libertad de los presos políticos en realidad es una puerta giratoria. Por donde entra uno, por donde sale uno, entra otro. Entonces, ¿qué hace el chavismo? ¿Qué ha hecho el chavismo todos estos años? Cada vez que libera a 10, mete preso 100. Y entonces el problema nunca termina. El problema nunca termina, y además de eso, y esto es delicado, y yo voy a tratar de medir mis palabras, pero creo que es necesario decirlo. Amigos, hay mucha gente que ha vivido del caso de los presos políticos. Ha habido mucha gente que se ha lucrado del tema de los presos políticos, disfrazados de distintos tipos de colaboradores. No voy a señalar a nadie en particular, pero uno a veces veía como, por ejemplo, cómo se hacía un concierto para recolectar dinero para familiares de presos políticos en determinado país, y tú no sabías dónde iba ese dinero. Tú veías cómo además había franelas, pendones, volantes, campaña en medio para la libertad de un preso político que era un dirigente partidista, pero para los policías metropolitanos no había una campaña de esa magnitud. Usted veía además de eso cómo se les escamoteaba la ayuda a algunos, al conjunto de presos políticos, cuando venía alguna campaña electoral y se requería que alguien fuese candidato. Yo recuerdo que cada vez que venían unas elecciones a la Asamblea Nacional, arrancaba una degollina para ver a quién metían en las listas para ser candidato. Y eso se convirtió además en una fuente horrorosa de conflicto a lo interno de las cárceles. Porque ¿por qué va a ser candidato él y yo no? Y dentro de los partidos también. Y además había gente que aspiraba entonces a ser candidata por determinada zona, y si le metían, y para joderlo decían, no, íbamos a lanzar preso político tal. Entonces este político se convertía en enemigo del preso político, y ahí se formaban unas situaciones verdaderamente lamentables y patéticas que a uno le tocó ver. Por esa razón, cuando uno vio tanta cosa y escuchó tanta barbaridad, uno lo único que puede hacer es exigir que liberen a todos los presos políticos. Yo quiero ser bastante claro en esto. Yo conozco gente que está presa y quiero nombrar en este momento a esas personas. Yo quiero exigir que liberen al periodista Luis López del Estado Vargas, un hombre que es uno de los periodistas más conocidos de la región, del Estado Vargas, donde yo nací, y al cual tengo toda la vida haciendo periodismo y trabajo comunitario de distinto tipo. Sigue preso. Juan Freites, el joven Juan Freites, que era el dirigente de 20 Venezuela en Vargas. Era el jefe de 20 Venezuela en Vargas, partido de María Corina Machado. Juan Freites, un muchacho al cual no puedo decir que somos grandes amigos, pero al cual conozco en su forma de actuar, porque lo vi en su actuar diario y conozco que ese no es ningún malandro. Gabriel González, periodista que trabajaba con María Corina Machado y que es oriundo de Carayaca, del pueblo de Carayaca, donde nació mi abuela. Y allí ese muchacho, trabajando con María Corina Machado, lo logré conocer en varias ocasiones porque estaba siempre en el equipo de María Corina Machado cuando nos veíamos en la radio. Sigue preso Gabriel González. Carlos Julio Rojas, otro periodista y dirigente comunitario, también sigue preso. O sea, aquí hay una cantidad de gente presa que al parecer no aparece entre las listas de los más connotados. El capitán Caguaripano, los policías metropolitanos, los hermanos Guevara. Tanta gente que ha sido humillada con cárceles políticas que además no se pueden sustentar ni siquiera los casos en los cuales los involucraron. Perkins Rocha, por ejemplo. Tantos otros militares que en determinado momento se negaron a cumplir órdenes para masacrar a la gente. Bueno, y ahí están presos también. ¿Qué le están cobrando a Jonar Baduel? ¿Que ser hijo de Baduel? Yo creo que es eso. Aquí hay además, y es algo patético, que se habla de los presos políticos, pero aquí hay una cantidad de gente que es víctima
víctima de un sistema de justicia que no es tal. Gente que está presa porque le lanzó un piropo a la mujer equivocada. Gente que está presa porque le cayó mal a alguien. Gente que está presa para quitarle un negocio. Gente que está presa por quitarme estas pajas. Gente que está presa porque tuvo un conflicto de tránsito con un capitoste del chavismo y lo mandaron para la cárcel. Gente que está presa porque le prestaron un servicio a Winston Vallenilla y Winston Vallenilla no le gustó que le cobraran y mandó preso a un señor que le prestó un servicio en su casa. Por cierto, Winston Vallenilla, bien bonita que te está quedando la casa en Cerro Verde. La casa esa que estás haciendo y que molestas a los vecinos como te da la gana. Que hasta le causaste la muerte a un vecino tuyo allá en Cerro Verde. Por el ruido que causabas y la indignación y el estrés que le causaste a ese vecino. Vas a ser ahora vecino de Enrique Capriles, allá en Cerro Verde, Caracas. Todas estas cosas se saben. Aquí hay gente presa por ser familiar de alguien que se metió en algún problema con el régimen. Entonces le meten preso a la familia para ver si se entrega. Estas son las cosas que hemos visto. Estas son las cosas que hemos visto. Y esto lo hizo. Y que no venga Jorge Rodríguez ahorita a venderse como el liberador y el rompedor de cadenas. Porque esos presos, al momento de salir de la celda, están siendo liberados es por Donald Trump. Porque si Donald Trump no les dice cierren los centros de tortura, los tipos ni se mueven. Y eso es lo que hay que exigir. Libertad para todos los presos políticos. Todos. Civiles y militares. Y además de eso, exigir lo que toca en este caso, ni un solo venezolano más preso por razones políticas nunca más. Y yo les digo sinceramente, el chavismo no ha caído. No han caído todavía. Ahí siguen pataleando. Amigos, pero queda menos que antes. Queda menos que antes. Y los vamos a ver caer. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en